No pretendemos arrastrar a nuestro amigo e invitado Domingo Rojas Pereira hacia la especialidad de abogado constitucionalista, pero en los últimos años todos los abogados dominicanos han tenido que meterse en esa especialidad después de crearse el Tribunal Constitucional. Le damos la bienvenida a Domingo Rojas Pereira y a pesar también de que él a veces es llevado por la amistad con un colega amigo, nosotros lo consideramos uno de los abogados más imparciales en sus opiniones. Por eso ya tenemos muchos años, porque a veces uno piensa que esta es una nueva generación. Ya hace muchos años que él dejó de ser el hijo de Domingo Porfirio Rojas Nina y es Domingo Rojas Pereira. Doctor, gracias por estar aquí. Buenos días y gracias por la invitación. Bien. A todos, Michelle y Carlos. Primero, siempre usted ha sido claro en su militancia PRDista y PRMista, pero dentro del PRM hay posiciones. No lo vemos en ningún decreto. Usted pertenece al grupo de defensores del actual gobierno o pertenece al grupo de críticos del actual gobierno. Bueno, yo pertenezco al grupo de defensores del Partido Revolucionario Moderno, pero eso no quiere decir que yo no sea un libre pensador y que las ideas que tenga aún no coincidan muchas veces con el presidente de la República o con las líneas del gobierno, no las exprese. Porque usted comentaba en la introducción que yo estoy ligado a una persona. Quienes me conocen a mí saben que ni por temperamento ni por accionar en mi vida yo permito ser colonia mental de nadie. Sí, pero se le fue un gazapo. Porque a pesar de que la palabra libre pensador es muy vieja, es casi el lema de Hipólito Mejía. No, porque eso no importa, ¿no? Es que yo fui... Él fue el que lo hizo popular. No, claro, pero eso no... Una cosa no liga a la otra. No importa. Yo sencillamente le digo que el que piense que yo en algún momento determinado voy a ser colonia mental de alguien en la vida, no lo fue ni siquiera de mi padre. Bien. Mucho menos de cualquier otra persona. Yo puedo coincidir política, personal y a nivel de amistad con cualquier persona, pero el convertirme en colonia mental de alguien, eso es imposible. De la única persona que yo me convertiría, y he sido siempre colonia mental, es de Dios. Doctor, esta pregunta usted está totalmente capacitado para responderla. ¿Usted considera que una reforma constitucional, si se aprueba a realizar, el solo hecho de hacer una reforma constitucional habilita a Danilo Medina? Yo entiendo que debería hacerse la habilitación, no de Danilo Medina, de cualquier persona que se encuentre en la situación legal. En el caso de que es el único que está de cualquier persona, por un transitorio, claro. Dice que ese transitorio se lo llevaría una reforma constitucional. ¿Es así? Yo entiendo que sí, que si se reúne la mayoría, no habría ningún problema. El otro es, aunque coincida con su amigo, es cierto que no es cómodo la repartidera de cargos por partido en las altas cortes, es de que cese eso de que cada partido tenga una cuota dependiendo de su votación. Estamos de acuerdo con eso. No estoy en pro de la propuesta que se ha hecho de dividir el Tribunal Constitucional en varias salas, porque eso sesgaría lo que sería la justicia constitucional en el país, porque tú tienes que de un tribunal que tiene actualmente 13 miembros, 13 jueces, se dividiría en salas y entonces tú, con una sala que esté compuesta por 3 personas, con 2 votos tú tienes una mayoría constitucional. Yo no estoy de acuerdo con eso, creo que debe mantenerse la estructura que hay actualmente de 13 jueces que deciden de manera plenaria. Ni como político, ni como abogado, ni como candidato,
usted ha sido mencionado ni como defensor, ni acusador de nada de lo que está pasando y lo que ha pasado en los últimos años. ¿Usted cree realmente que ese Congreso, que está compuesto en forma muy heterogénea por personas que mayoritariamente están reelectos, es decir, gente que tiene un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 5 periodos, etcétera, por personas que han sido financiados por sectores? Hay legisladores que los empresarios lo han ayudado, patrocinado, para que mantenga, por ejemplo, ciertos privilegios de exenciones fiscales. Hay algunos que Odebrecht los ayudó o en dinero o le financió su campaña. Hay algunos que ahora mismo hay una gran cantidad que el narco y el juego lo han ayudado. No es un secreto que el presidente de una de las lotos fue senador, y eso estaba bien porque el juego es legal aquí. Pregunta: una reforma constitucional en este momento, con tanta gente o que están acusadas o que están asustados porque pueden ser llamados, o que puede ser que hasta el quórum esté siendo afectado si se somete a todo el mundo a un escrutinio. ¿Usted cree que este es el momento ideal para que ese Congreso haga una reforma constitucional? Yo entiendo que no. Ahora bien, hay que ver las razones que animan al presidente de la República a someter esa reforma en estos momentos. Nosotros no somos ni tenemos acceso a los asuntos de Estado y por lo tanto no podemos juzgar que, viéndolo desde el punto de vista que lo vemos, que es un simple opinante público. No, de ese punto de vista, doctor Rojas, nosotros estamos de acuerdo. Si Luis Abinader es un presidente que no va a buscar en una reforma una modificación constitucional para reelegirse, porque las mismas condiciones de él le permiten, no lo está buscando. Es un gobierno ideal para propiciar una reforma constitucional imparcial. Desde ese punto de vista, yo creo que él se justifica, no solamente para el Ministerio Público, sino para los 13 puntos esos que se hablan. Ahora, yo me refiero a la calificación de esos legisladores. Por eso le digo que en este momento entiendo que no es el momento más adecuado por la misma composición que tiene el Congreso Nacional. Hay abiertos procesos judiciales contra funcionarios de la pasada administración y aunque el PRM y sus aliados tienen una mayoría simple de cara a una modificación constitucional que requiere un número específico de votos o una mayoría calificada, se haría más difícil consensuar con la oposición esos términos de la reforma que se propone. Ahora bien, lo importante de esto no es tanto la propuesta de reforma constitucional, sino la forma en que en los últimos años se ha venido comportando la clase política. Ustedes recuerdan que aquí, antes de aprobarse la nueva ley electoral y la nueva ley de partido político, había un acápite en esos anteproyectos que prohibía el transfugismo, que sí, usted tenía que estar 2 años inscrito antes en un partido político para aspirar a cualquier candidatura. Si le aplicaban eso a Leonel Fernández, él no podía haber participado como candidato. No, pero no solamente a Leonel Fernández, a cualquier pero otro hablo candidato, de Leonel, porque ese fue el caso más reciente. Es que nada más se metió en la ley de las elecciones, no se metió en la ley en la ley electoral. No, estaba contemplada en la ley electoral. Pero se sacó. Y en la ley de partidos políticos se sacó. Se quedó en la ley de partido, pero no se metió en la ley electoral. No, pero lo que se quedó en la ley de partido fue algo muy mediatizado. No sé si ustedes recuerdan que aquí hubo varios dirigentes políticos que declararon que la ley de partidos políticos que se había aprobado era la ley posible, no el proyecto original. Si hubiesen aprobado ese proyecto que contemplaba una veda para el transfugismo, hoy el país no estuviera sufriendo el cuestionamiento que tienen muchas personas que fueron electas mediante voto popular y que ocupan funciones legislativas y hasta municipales, porque no hubiese sido posible que usted saltara como un sanky-panky 3 días antes de unas elecciones de un partido a otro. Entonces, eso sí me preocupa. Doctor Rojas,
Los partidos publican un programa de gobierno, pero siempre el candidato presidencial tiene un programa de gobierno que quizá por no crear conflictos con la militancia, que hay que mantenerla haciendo activismo y no anunciando cosas que en el futuro pueda limitarlo, lo que hace es que tienen un programa que publican y un programa en su cabeza. Nosotros lo que tenemos que sentarnos a escribir pendejadas para después venir a hablar al otro día. Observamos que en el programa de Luis Abinader había elementos que él no incluyó en el programa escrito. Por ejemplo, el tema de la independencia de poderes estaba, pero no hasta dónde él lo ha llevado. Por ejemplo, la independencia del Ministerio Público, que si de hecho demostró que es independiente, no sabemos por qué debería constituirse en la Constitución, incluirlo en la Constitución. El otro asunto es un gobierno joven. Él no dijo, este gobierno, los viejos roles van para afuera. Usted y yo tenemos amigos que andan con el grito en el cielo porque entienden que ellos se merecían por lo menos una asesoría. Sin embargo, era un gobierno de jóvenes y a veces de demasiado jóvenes. Yo no veo canas en el gobierno. La otra es el tema de que la independencia no solamente fue en el ministerio, sino en compras y contrataciones, se lo da participación. El tema haitiano en la Cancillería se lo da a participación. Entrega cosas que no se habían pragmado en el programa. Mi pregunta es la siguiente. Hoy, ¿tú crees que eso ha sido bueno o eso ha sido un obstáculo para que las cosas funcionen mejor? Yo le respondería a usted con... ¿Tú entendiste, verdad? Claro, perfectamente. Yo respondería con la frase siguiente. El hombre es el estilo y el estilo es el hombre. El presidente Abinader está haciendo el gobierno que él entiende que debe hacer. No podemos pretender ni que haga él el programa de gobierno que tenía el presidente Hipólito Mejía, que fue con quien principalmente contendió internamente, ni el que tiene la oposición. Y obviamente ha sido un gobierno que ha innovado en muchas áreas. Por ejemplo, eso que usted dice, que áreas que antes los gobiernos mantenían bajo control partidario, han sido cedidas a personalidades de la sociedad civil. Porque Miriam Germán no ha militado en ningún partido político en este país. ¿Quién? Miriam Germán, ¿ha militado en algún partido? No. Tiene una carrera como juez y Germán como abogada. No, pero Miriam Germán es un caso. Para usted y yo hacer un programa. Porque Miriam Germán, ¿quién la recomienda? No sé. Mire, ¿de dónde surge? Miriam Germán surge de un rechazo que se hizo a una posición muy justa que merecía la presidencia de la Suprema y la forma en que fue tratada. Si tú buscas la génesis, el ADN de ese nombramiento fue el atropello ese es el que le va a partir la psiquitrilla a esos dos miembros del Consejo de la Magistratura que la trataron mal. Esa cayó de arriba. Ahora, Miriam Germán es un caso aparte. Igual que hay casos como educación. Furcal, tú eres un maestro, tú eres del PRM, eso es tuyo. Ahora, no, yo digo con relación a lo que usted comentaba de posiciones que se han cedido a miembros de la sociedad civil. Sí. Como usted decía, compra y contrataciones. Esa tiene una dualidad. Es de la sociedad civil y es una que está aquí ya. No necesariamente. No creo que la doctora Germán sea persona de esos sentimientos. Incluso ella lo dijo, lo aclaró cuando llegó al cargo. Pero cogió el cargo. No, porque eso es una facultad que tiene cualquier ciudadano. Si te designan una posición, ¿tú aceptas o no aceptas? Ahora, eso no indica que tú vas a usar esa posición para hacer una vendetta privada, para vengarte de lo que te hicieron. Y ese no es el espíritu que la anima a ella. Incluso, yo estoy participando como abogado en muchos procesos que tienen que ver con corrupción administrativa,
porque me siento garantizado con una persona como Miriam Germán, siendo Procuradora General de la República y siendo la cabeza del Ministerio Público. Eso no significa que el ¿Usted está Ministerio participando Público... en cuáles procesos? Eso no significa que el Ministerio Público sea completamente independiente. ¿Por qué? Porque es un Ministerio Público que se ha hecho a la imagen medida y semejanza de los partidos políticos. Y hay muchos cuadros, en los cuadros medios y bajos, que todavía son cuadros políticos. Eso no nos ponemos a negar. Y tú Ahora no bien, ves una persecución selectiva, aunque es justa. Óyeme bien, no se han hecho acusaciones injustas, pero es selectiva. no. Podría dar la Tiene impresión... un valladar en un gobierno. No. Podría dar la imagen de eso, porque los casos que se han llevado ahora son casos de los dos últimos periodos, con excepción del caso de la lotería, que es un caso que se dio en la actual administración. Ahora bien, hay un asunto importante, que es el asunto legal. Recuerde que los crímenes prescriben a los 10 años. Cualquier infracción que se haya producido de hace más 10 años Lo único o más, que no ha prescrito es los 8 años de Danilo. No, los últimos 10 años. Bien. Doctor, a pesar de que se piensa que usted es la nueva ola, si lo revisamos tiene canita. Usted tiene experiencia y Claro. sabe cómo se maneja. Usted mencionó la lotería. Usted era de la gente que sabía que no hay partidos perfectos, ¿verdad? Obviamente. ¿Qué- Pero no hay seres humanos perfectos. Y que eso iba a surgir, lo de la lotería, que compró un cargo. No, y que la corrupción es un fenómeno mundial que puede ser contenida y reducida, pero no totalmente eliminada. Ni siquiera los regímenes dictatoriales y donde hay pena de muerte, países, por ejemplo, como China, se ha podido desterrar la corrupción. Todos los días. Lo que sí debe haber es una justicia independiente y un ministerio público independiente y con los recursos necesarios para combatir ese tipo, no solamente la corrupción administrativa, sino la criminalidad en sentido general, que actúen independientemente del origen social, de la filiación política y de ninguna otra condición. Eso sí debe haber en cualquier sociedad. Bien. Porque quería hacerle una reflexión. ¿Usted cree que en los últimos 20 años la sociedad dominicana puede decir de manera consciente que está satisfecha con la clase política? No. ¿Usted cree? No. Entonces, vamos a seguir nosotros el derrotero. Pero no hay ningún país que la sociedad esté satisfecha con su clase política. No de manera, Ningún no de país. manera absoluta, pero sí Hay muchos grados de satisfacción. Exactamente. Ahora bien, la reflexión que hay que hacerse es la siguiente como sociedad. ¿Nos merecemos nosotros como sociedad, si las cosas siguen como van. iban, que venga y el país se arroje a la aventura de un vengador social, como ha ocurrido en otras sociedades? ¿De un? Vengador social. De un desconocido que salga y que ante la pérdida de credibilidad del sistema político y de los partidos tradicionales caigamos en una experiencia así. Eso es lo que debemos reflexionar, porque muchas veces el inmediatismo del dominicano no para solamente pensar en los 4 o en los 8 años que vienen, sino pensar hacia dónde vamos como sociedad. Si este país realmente se va a encaminar a ser una democracia que realmente funcione y que el ciudadano se sienta representado y que los impuestos que paga son invertidos y usados en cosas que le beneficien. Eso es lo que debemos pensar. Independientemente de que sea Danilo, de que sea Leonel, de que sea Luis Abinader, de que sea Hipólito Mejía, y de que sea quien sea. Leonel sería un retroceso. Yo creo que sí. Yo creo que el doctor Fernández ya cumplió su ciclo político presidencial. Bien. Fue 3 veces presidente de la República. Bien, otro tema. ¿Usted cree que el presidente de la República, limpiecito, que lo buscan, este es el hombre que no tiene pasado, que no tiene problemas, es el hombre para el momento, y la sociedad civil, todos los partidos lo apoyan, es la única forma de salir del PLD, lo eligen? Realmente, todo eso que está pasando, ¿usted cree que fue por ignorancia de él o él sabía lo que le entregaban, la ayuda que se daba, y él habló eso con los organismos encargados? Mira, nosotros vamos a recibir la ayuda que sea necesaria
pero después se va a hacer lo que sea necesario para desentar esta sociedad. ¿Tú crees que eso se pudo haber hablado? ¿A qué usted se refiere específicamente cuando dice que le él están sabía? acusando a Luis de que recibió cuarto del narco. Y yo digo, Luis no recibió cuarto del narco. El narco creía que le estaban vendiendo impunidad. Y resulta que Luis Abinader no se comprometió con nadie a que de recibir una ayuda le iban a dar impunidad. Y ahora resulta que vino la DEA y se llevó a todo el mundo. Y él dijo, qué bueno. Pero que esa pregunta que usted acaba de hacer se contesta con el mismo accionar del presidente de la República. ¿Usted lo ha dicho? No, yo quiero saber si tú lo compartes. Lo comparto plenamente. Claro que sí, obviamente. Ahora, eso no significa que no se haya fallado, y citaba aquí el asunto de la exclusión de la disposición antitransfugismo en la ley de partido. Eso no significa que el sistema político no haya fallado y personas que están ligadas al narcotráfico y personas que están ligadas al lavado de activos no se hayan colado en los partidos como candidatos. Bien. Ahí fallaron los controles y, vuelvo y le digo, yo le endilgo una parte de esa responsabilidad mayoritaria a los partidos políticos y a la clase política, porque aprobaron una ley de partidos políticos y una ley de régimen electoral mediatizada. Bien. O sea, eso es usted decirle a la Junta Central Electoral, organízame unas elecciones, pero no te estoy dando a ti los mecanismos para tú perseguir y depurar esos candidatos y perseguir el delito electoral. Bien. Las elecciones pasadas, que fueron tan accidentadas, incluso la suspensión de unas elecciones municipales, ustedes saben que cuántos expedientes de delitos electorales sometió el procurador encargado de eso. Que por cierto, el señor Jean Alain Rodríguez lo nombró 2 meses antes de las elecciones. ¿Ustedes saben cuántos delitos? 3 casos. De esos 3 casos, ¿cuáles se han investigado? Ninguno. ¿Por qué? Porque le estamos dando al cangrejo, que sería la Junta Electoral, pero sin muelas para poder apretar. Bien. Doctor, el último tema que quiero tratarle tiene diferentes componentes y son casi todos o económicos. Sí, pero déjame decirle algo que he observado en usted. Usted últimamente se me ha sumado como a la corriente del pesimismo histórico dominicano. ¿Del? Pesimismo histórico. Sí, lo estoy. Estoy lleno del doctor Moscoso Puello, de Américo Lugo. No me suma al del optimismo, no estoy nada optimista. Veo que sí, que usted se ha sumado al pesimismo histórico. Que soy sumado, lo acepto. Pertenezco a la corriente de los pesimistas porque no me dan ningún indicio de optimismo. Y por ejemplo, se lo voy a preguntar. Un partido que tiene 14 años fuera del poder, ¿se merece las posiciones por las que luchó? Porque hasta donde yo sepa, los héroes de la restauración y de la independencia ya desaparecieron. Aquí todo el mundo trabaja por su bienestar y el de su país y el de su familia. Y el trabajo es un derecho. Por tanto, aquellos que tenían 20 años en el poder pensaron que ellos ya aprendieron y que institucionalizaron sus posiciones, al grado de que si Furcal tiene que sustituir maestros, los únicos maestros que saben dar clases son los PLDistas. Si Ambrosito Álvarez Aybar tiene que sustituir diplomáticos, no lo puede hacer porque los únicos diplomáticos son los que nombró Leonel y Danilo. Si tienen que modificar los suplidores del Estado, tienen que ajustarse a una ley que ellos hicieron a su medida y que todas las sombras o están hechas o están asignadas. Y lo último es los contratistas, lo mismo. ¿Usted no considera que a ustedes le entregaron una camisa de fuerza? No, yo voy más allá. Nos entregaron un desorden y un desastre. Porque, independientemente de que uno no puede ser mezquino, y hay que reconocer algunos logros que tuvo el PLD desde el poder, el país por completo, y el Estado, se convirtieron en una maquinaria al servicio del Partido de la Liberación Dominicana, que quería erigirse aquí en un sistema de partido único, tipo el PRI de México. Yo, sencillamente, cuando venía ahora acá al programa, oía un comentario de Michelle, que hacía muchas observaciones, que la mayoría son válidas al actual gobierno. Ahora bien, lo que no se puede pretender es que un régimen que duró 20 años pueda ser cambiado de la noche a la mañana, ni en 4 ni en 8 años. Las sociedades y los estados no se modifican y la conducta social no se modifica de la noche a la mañana.
hay que darle tiempo al PRM y al presidente Abinader para que implementen y desarrollen su programa de gobierno. Y luego de eso, entonces, ya vendrán las observaciones y las críticas. Pero de eso que usted está hablando, qué bueno que hacemos referencia, porque esa es la parte que queremos consultarle. Y es una opinión, vamos a decir, legal, jurídica, más que todo. Decíamos que un tema es la percepción de la corrupción, que los funcionarios andaban en chancleta y cambiaron para jipeta y que se le fue la mano tal vez con el tiempo, el cambio se notó demasiado. Y otra cosa es que cuando tú analices legalmente las pruebas de los procesos anteriores y lo que se ha hecho en este año, eso inhabilita prácticamente todas las pruebas de lo pasado. Porque ese proceso de cambio, aunque se quiere, y de arriba uno ve comencé hablando del presidente Abinader montándose en económica. Eso es un indicador de austeridad y de economía. Ahora, usted desde el punto de vista legal, dice, yo estoy defendiendo algunos casos de corrupción o trabajando algunos casos de corrupción. ¿Usted entiende que esa percepción es una cosa y que a la hora de validar las pruebas todos esos procesos se van a caer? No, porque precisamente muchas veces se le imputa, y eso lo decía el doctor Jacín, al Ministerio Público cierta o lentitud o cierta selectividad, y no es así. Lo que pasa es que quien está al frente de la Procuraduría General de la República se llama Miriam Germán Brito. Si tú tomas el expediente de esa señora y lo pones al lado de su predecesor, la diferencia es como el lema de una compañía de bebidas gaseosas, es clara. Entonces, Miriam Germán Brito no se va a aventurar ni se va a arriesgar a precipitar y hacer un expediente al vapor, como se hizo en el caso de Odebrecht, que se hizo precisamente a propósito para que se cayera en los tribunales un juicio de fondo, que eso se lo dijo la propia Miriam Germán a los abogados, siendo jueza de la Suprema Corte de Justicia, cuando se conocía la medida de coerción. ¿Usted cree que se cae ese caso? Yo digo que ese expediente tiene muchas carencias a nivel probatorio. Eso sí yo te lo puedo decir como abogado que soy. Entonces, hay una frase que dice que en justicia las cosas de palacio van despacio. Se están instrumentando expedientes, pero expedientes bien estructurados con elementos probatorios para que no suceda aquí lo que podría ser una gran decepción, que la gente interprete que esta cruzada que se ha emprendido en aras de perseguir la corrupción administrativa, al final esos juicios se caigan y sea una decepción y una frustración más para el pueblo dominicano. En cuanto a lo que es los temas de diálogo y que se ha pedido que se incluya lo que es la fiscalización, más control de lo que es el dinero que entra a la política, ¿usted no cree que quizás dentro del diálogo debería establecerse lo que es una Junta Electoral con capacidad de sancionar? Es decir, ¿qué propondría usted con respecto a darle a que la misma Junta sea un filtro para esas organizaciones que no aclaran sus cuentas al momento de participar en una elección? Lo que yo manifestaba hace unos momentos, se hace necesario modificar de nuevo la ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral para dotar tanto a la Junta Central Electoral como a los partidos de mecanismos efectivos de, primero, prevenir y también filtrar todo aquel que sea candidato. Pues yo no me puedo aparecer en ningún partido sin decir quién yo soy, ni de dónde vengo, ni cuál es mi actividad histórica a nivel económico, y decirte a ti, mira, yo quiero ser candidato a diputado en tal provincia, dame la candidatura que yo cubro la campaña, todo lo que hay que pagar. Oh, pero ven acá, y usted tiene que cuestionarme a mí de dónde yo saco ese dinero. Si yo hubiese sido secretario general o presidente de un partido político, a mí no se me cuela una persona ligada al narco o al lavado de activos. Porque aún si los mecanismos que debió tener la ley de partido para que la Junta depurara eso, los partidos tienen a su disposición los organismos del Estado, tienen el DNI, tienen la Dirección General de Control de Drogas y tienen incluso las agencias internacionales. Yo como secretario general o presidente de un partido puedo hacer una consulta a la DEA y decirle, mira, este ciudadano está aspirando a diputado, a senador, a alcalde. Yo quiero, por favor, que tú me des el historial, porque esa persona va a representar, puede asumir una posición de representatividad en el Estado Dominicano y yo no quiero que después me digan que tiene un expediente en Estados Unidos.
o que tiene un expediente en otro país. Entonces, el asunto es una cuestión de voluntad política, que la clase política, y eso lo he dicho en otras comparecencias dominicanas, puede correr el riesgo de hacerse el harakiri, de pasarle como Chacumbele, porque estamos desacreditando el sistema y la gente está perdiendo la fe en la democracia. Y cuando eso sucede, ya tenemos ejemplos de más en estas mismas latitudes, en América Latina, de que aparece el salvador, entre comillas, o la salvadora, y las sociedades se arrojan a los pies o a los brazos de cualquier aventurero Pero también que hay le venda un ejemplos de sueño. que eso se vuelve a revertir. Sí, pero ¿y el daño hecho? Esos países que han vivido esa experiencia, y el daño económico, institucional, político, material a la gente. Y el tiempo que se pierde. Y el tiempo que se pierde, eso afecta a la sociedad. Entonces, la reflexión que yo planteo es esa. La clase política dominicana tiene que reflexionar, y sobre todo los partidos mayoritarios, que son los que tienen más vocación de poder. Tiene que reflexionar y saber que el dominicano quiere un modelo de sociedad más justo, más legal, con menos rimbombancia, y que lo importante sea la esencia, no la forma, sino la esencia de que usted tiene una constitución que se modificó en el 2019 que es preciosa. Te habla de garantía al derecho de la salud, el derecho del trabajo, pero el Estado dominicano garantiza esos derechos de manera efectiva a todos los dominicanos. No. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Y mientras eso ocurre, pues iremos caminando y vamos a ir sumando voluntades para que el país pueda, de manera definitiva, instalar un sistema democrático que sea efectivo y que funcione. Y que la democracia no llegue a desacreditarse. Bien, doctor, de los casos que usted tiene, lo veo que está conforme con la justicia. Yo participo en algunos casos y, como le dije, creo en la persona que encabeza el Ministerio Público y creo también en parte de su equipo, y espero que las cosas se hagan bien, se han estado haciendo bien y se sigan haciendo bien. La gente muchas veces, sobre todo el que no tiene conocimientos legales, piensa que un expediente, sobre todo de corrupción administrativa, y usted decía una frase cuando yo venía viendo el programa, que le habían comentado o alguien había hecho el comentario de que no hay cosa más difícil que probar que la corrupción administrativa. Sí. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. No podemos pretender que se hagan expedientes mal estructurados para que en un juicio de fondo se caigan y la gente piense o que se hicieron a propósito o que se pierda la fe en la independencia del Ministerio Público y el buen funcionamiento del Poder Judicial. Finalmente, doctor, ¿y usted no le teme a eso de que, como lo he escuchado mencionar 2 o 3 veces, lo que la gente al final, el resultado de todo esto, cómo lo perciba la gente? Claro. ¿Y usted no cree que al final el hecho real de que el dominicano como que no ha entendido eso de lo difícil de probar, que posiblemente una persona sea corrupto, sea, ¿cómo se llama?, violó las leyes, cogió lo que sea, y que eso no se le pueda probar a una gente y esa gente vaya para la calle, y eso no necesariamente es impunidad? No, claro que no. Por eso, porque el 90% del dominicano no entiende eso. No lo entiende porque el asunto judicial es muy complejo. Y entonces, yo decía que muchas veces la gente se desespera y tiene la percepción de que no se va a actuar en un caso X, pero no es que no se va a actuar, sino que se están recabando los elementos probatorios para someter un expediente que tenga sustentación. Porque si tú sometes un expediente que no tiene ningún tipo de sustentación, en un tribunal, o sea, en última instancia, en la Suprema Corte de Justicia, se va a caer. Y eso se puede convertir en un boomerang que debilite la credibilidad del Ministerio Público. Bien. Gracias, doctor. Gracias a ustedes y buenos días. Domingo Rojas Pereira, abogado y amigo, gracias por estar con nosotros.